Em, en algún momento me di cuenta, que disfrutaba mucho crecer como profesional a través de ver a otras personas crecer. Creo que eso es algo como muy básico y Justo. muy humano, creo, de querer dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Y si yo puedo hacer que algo que me tomó tal vez 6 7 años aprender, alguien lo aprenda en 2 y sea mejor que yo, como es exactamente lo que quiero, siendo que yo busco que la industria crezca. Mis queridos Rebels, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de el podcast de su preferencia. En esta ocasión traemos un episodio que grabamos con Franco Falaschi. Franco Falaschi es un product designer argentino que trabaja hoy en una estilo startup y ha dado más de 200 mentorías alrededor del mundo en más de 25 países. Con Franco hablamos obviamente de cómo inició como UX, cómo es el crecimiento que ve en la industria, cómo ve esta demanda de perfiles y cómo muchos de los diseñadores están pudiendo saltar a diferentes oportunidades, quizás no teniendo el mejor desarrollo en su carrera o haciendo estos saltos de una manera muy, muy rápida. Y hablamos y reflexionamos sobre lo que implica para la industria del diseño y también para la industria de la tecnología en general. Además, Franco, fíjense que es muy interesante porque es un nómada digital. Él adaptó para este proyecto un autobús en el cual él se puede desplazar, donde básicamente él vive. Ha estado en varias ciudades de Europa, dio el salto en el charco en su autobús y la verdad es que nos habla de su experiencia como nómada digital y como UX designer, cómo le ha permitido pues su trabajo en remoto poder tener esta vida de nómada digital. La verdad es que es un episodio muy, muy interesante. La verdad es que esperemos no se los pierdan, les guste tanto como a nosotros y recuerden, somos rebeldes. Bienvenidos sean todos ustedes a la cápsula sonora temporal llamada podcast, donde los bytes son decodificados hasta llegar a sus oídos y ojos, porque sí, estamos en YouTube. Somos el podcast del túnel rosa, no se confunda ni acepte imitaciones. Recuerde, todo con medida. Pero cuando se trata de The UX Rebel no hay medida, así que si son nuevos en estos lugares o tal vez llegaron porque el algoritmo así lo quiso, mientras navegaban buscando videos de cómo hacer componentes en Figma, cómo correr un design sprint o buscando ASMR videos, no lo sé, a veces pasa, no importa, tome asiento y acomódese. This is your momento. Hoy entenderá por qué este podcast de Túnel Rosa merece un clic en suscribirse y devore todo su contenido. Y para los ya iniciados, para los miembros de la Rebel Secret Society, sean bienvenidos. No me queda más que presentarme como la barba más sexy del UX, avalado y certificado por otras producciones en las cuales he participado como Historias de Terror de UX, en UX MX, su amigo Crypto en UX VX y también como The Principal en este Mancito Men. Ahora, permítanme presentarles al pasito tum de este podcast, al pipiripao, al sommelier de la fritura, el sella Pegaso de esta aventura, mi amigo, mi parce, mi hermano, mi socio, Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín? Menos intratable que tú. Menos intratable que tú. Eso es un hecho. Estás intratable, te lo he dicho Discúlpame, en juntas, discúlpame. te lo he dicho en reuniones, de verdad. Ulises, muy agradecido, muy agradecido. Felicidades por tu entrada. La verdad es que Gracias. me encantó. Sobre todo, cierto, no lo había pensado, pero ya, o sea, eres nombrado, digamos que la barba más sexy. No, Y lo- sí, no, lo di- efectivamente. no lo dije yo, no lo No, dije yo. no, 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 efectivamente no. Y según yo, salió la primera de las. Fue cuando grabaste con Iván y con Juni en UXMX. De ahí salió el tema. De ahí después te fuiste con UXBS también y te volvieron a poner como galardón. Y bueno, y ahora que grabamos con este mancito otra vez y grabamos nuevamente los dos ahora con UXMX hace poquito, Ahí el 31 de twitcheando, octubre, sí. twitchando. Yo ya soy Twitcher, güey, me siento cabrón. Eh, Estamos en todo. Estamos en todo. Pero bueno, gracias Ulises por la bienvenida a este episodio.
Buenísimo, buenísimo. Oye, pues la verdad es que estoy muy contento de estar grabando. Siempre es un placer grabar contigo, Benja. Y nada, este episodio va a estar buenazo porque el invitado trae mucho que contarnos, ¿no? El buen Franco. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Gracias. Muy bien, por suerte. 2:30 de la tarde. Estoy en América Latina nuevamente. Así que contento. Feliz. Me parece. Buenísimo. Oye, ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero para la gente Sí. que no sepa y por qué hace el comentario Franco. Franco es un nómada digital real. O sea, él sí es un nómada digital real y ahorita vamos a platicar de eso. Pero, o sea, hoy, y lo platicábamos antes de empezar a grabar este podcast, decíamos, hoy está en Argentina, de donde él es, pero mañana puede estar en Europa y después puede estar en, no sé, ¿a dónde dijiste que te iba a decir tu siguiente paso? ¿Me dijiste que a dónde es? Ahora tengo que volver a donde estaba antes, donde está mi casa, que es en Serbia, y después me la llevo. Primero voy a ir a Italia unos días, a hacer trámites y cosas así, y después me voy para España. Voy a estar por España probablemente pasando el invierno, que en una casa rodante, mejor que sea verano. Me parece maravilloso. Pues Franco, gracias por haber aceptado la invitación a grabar. Ya habíamos platicado desde hace un montón de que vinieras a The OG Rebels. Ya habíamos tenido varias intervenciones, tanto en su momento en el boom, ¿no? De esta aplicación que ahorita recuerdo el nombre, de Clubhouse. Habíamos tenido ahí, y tuvimos una grabación donde estuvimos platicando de modelos de negocio hace un par de meses. Pero bueno, Franco, primera pregunta. Aquí en este tu podcast, cuéntanos a ti, ¿qué te hace Rebel? ¿Qué te hace Rebel a ti en tu vida, en tu trabajo? Cuéntame qué hace Rebel a Franco. ¿Qué me hace Rebel? Me voy a poner filosófico de primera. Como yo creo que Rebel nos hacen las decisiones que tomamos. En mi caso, fue dejar ingeniería en el último año, fue huirle a las corporaciones y construir una carrera tal vez en el mundo emprendedor, en donde en algún momento hice la prueba, ¿no? De volver a la corporación, y es como, no. Yo no encajo y me doy cuenta que no me quieren, ¿no? Como que demasiado subversivo este pibe para volver a la corte. Y creo que vivir en un colectivo escolar viajando por el mundo mientras trabajo, además, porque yo nunca me gané la lotería, creo que ese conjunto de cosas me hace Rebel. Buenísimo, interesante. Vamos a platicar más adelante de ese punto del autobús escolar, pero está genial y sí, creo que tenemos a alguien subversivo en este podcast, ¿no, Benja? Sin duda. Sí, totalmente. Y digo, ahorita vamos a desembolsar más preguntas aquí de las que vamos saliendo, pero sí, maravilloso. Me encanta, y un poquito de envidia de que estés viviendo esta aventura. Sí. De nómada digital. De la buena dicen, pero esa no existe, ¿no? Exactamente. Exacto. Oye, Franco, a ver, y cuéntanos un poco. A mí me da, digo, la gente que está escuchando el podcast, ya leímos un poco de tu background, qué haces, a qué te dedicas, pero a mí me gustaría saber en qué momento hiciste clic con la disciplina y dijiste, de aquí soy. Y sobre todo, ¿en qué momento te diste cuenta que esas decisiones que estaban tomando podían tener resultados interesantes tanto en tu vida personal, en tu trabajo, todo lo que tenía que ver relacionado a toda esta industria? ¿Cuándo fue cuando dijiste, hago clic y de aquí soy? Bien, creo que yo vengo de la programación, ¿no? Como para setear ahí el background, yo vengo de la programación. Yo fui programador durante algunos años, primero en la época pre-iPhone, teléfonos Nokia, después cuando empecé cuando vi un iPhone por primera vez me explotó el cerebro y dije, acá voy a estar yo. Y empecé a construir. Y por el 2010, que empezó a popularizarse el tema de como aplicaciones móviles y cosas, y todo el tiempo surgían cosas nuevas, a mí me pasaba que yo tenía muchas ideas, siempre me apalancaba en la tecnología, pero no tenía tal vez las herramientas o las habilidades
para plasmar en papel todas esas cosas que yo como quería construir y mostrárselas a otras personas para ver si les interesaba, para ver si les emocionaba de la misma manera que a mí. Y tuve la suerte por una serie tipo de desencadenantes, terminé trabajando en una empresa en la cual me dejaron elegir, me dejaron construir la carrera que yo quisiera. Y ahí yo dije, ok, tipo, voy a hacer esto, que era más relacionado como a negocios y análisis funcional en vez de a programar, pero yo quiero sentarme en la mesa de diseño. Y había 2 diseñadores que eran pero excelentes diseñadores, y yo cada rato que tenían libre los molestaba, les hacía shadowing. En ese momento las aplicaciones se construían en Photoshop o en Illustrator, así que nada, aprender a usar esas herramientas, y un poco a hacerles shadowing simplemente, digamos, copiar lo que hacían. Y cuando empecé a hacer, dije, claro, tipo, yo puedo combinar todo esto que sé de tecnología y ahora puedo mostrarlo. Y dije, listo, acá es donde yo tengo que estar. Y tuve la suerte también de encontrarme me crucé con un libro que es The $1 Prototype, el prototipo de $1, en el cual no es que habla de UX, pero habla de, digamos, prototipemos con $1 ideas que teníamos, ¿no? Y en un momento decía como, bueno, o sea, no hace falta algo, tipo, gastar cientos de dólares. Anda a un Starbucks, la gente en el Starbucks siempre hace fila, no está haciendo nada. Aprovecha que no están haciendo nada y molestarlos un segundo. Y dices, che, ¿qué te parece si te puedo mostrar algo y me decís qué opinás? Y así es como empecé a hacer, como, llamémoslo pruebas de usabilidad. Estoy usando tipo muchas comillas, pero pruebas de usabilidad, ¿no? Y fue así. El libro decía como, pedirles 5 minutos a esas personas, pagarles el café, digamos, en forma de como agradecimiento, y una vez que combine todas esas cosas no hubo vuelta atrás. Era como, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Oye, Franco, a mí nada más quiero hacer una pregunta ahí muy puntual. Ahorita comentaste el tema de yo pedí estar en la mesa de diseño. En el episodio pasado que platicábamos con Sergio Ruiz, que también le mandamos un abrazo, él traía esta perspectiva, o digamos que gusto por lo que diseñó, entendiendo el diseño visual, ¿no? Entendiendo no diseño como proceso. ¿Cuál fue tu punto de partida para decir, o cuál era tu perspectiva hacia el diseño cuando tú tomas la decisión o pides, por ejemplo, decir, oye, yo quiero estar en la mesa de los diseñadores? ¿Cuál era tu perspectiva, o cuál era, digamos, que en ese momento lo que querías aprender de ellos formalmente? ¿La parte visual, un tema ya más de proceso, o qué es lo que buscabas tú ahí? Era la parte visual. Si tengo que pensar en procesos, no había procesos muy marcados. Teníamos como 2 o 3 instancias. No sé si recuerdan los momentos en los cuales no existían herramientas como Figma o Sketch, que teníamos que hacer corte de assets. Sí, ¿no? era horrible. Diseñábamos todo y después había que hacer el despiece de el botón, y había que hacerle todo, y se tardaba una tonelada de horas. Nosotros teníamos 2 instancias, no había wireframes, no había mockups. Era como diseño y corte de assets. Y yo lo que quería aprender, yo lo que quería absorber de estos 2 grandes diseñadores era las capacidades que tenían para transmitir visualmente ideas. Eso era para mí lo que yo buscaba. Oye, Franco, y ahí me surge otra pregunta, porque está bien interesante esto. Te quieres subir, asumo que te quieres subir con los diseñadores como para hacer tangible todas estas ideas que de repente tú tenías desde la parte de ingeniería. Hoy por hoy, o sea, hoy estamos hablando 2010, dijiste hace rato, 12 años después, ¿cómo ves esa... ¿Cómo te marcó ese tipo de visión híbrida, por decirlo de algún modo, ¿no? Que de repente hoy, ya en una industria que está un poquito más especializada, están los que dicen yo solo hago UX, yo solo hago UI, y en ese momento pues era un poco como pues los ingenieros y los diseñadores, y vamos a hacernos bolas y veamos qué sucede, y tú tuviste como la perspectiva de ambos mundos. ¿Cómo para ti marcó, comparándolo con una industria como la que tenemos hoy más especializada? Creo que me ayudó muchísimo
no solo a entender la tecnología desde un ángulo diferente, sino a conseguir trabajos más rápidamente. Como algo que como que me hizo clic muy rápido era que yo estaba en un mundo en el cual es como que los diseñadores son perros y los desarrolladores son gatos, ¿no? Y como que no se entienden. Y yo en un momento dije, espera, yo hablo perro y yo hablo gato. Yo soy el puente entre estos dos mundos que tal vez no se entienden. Y con ese mensaje fue que me resultó muy fácil empezar a conseguir mis primeros trabajos. Porque cuando debatíamos acerca de tecnología, inclusive, yo creo que algo también que me ayudó muchísimo es que yo también estaba siempre cerca de los negocios, entendiendo que si yo ayudaba a vender mejores proyectos, eso impactaba en mi trabajo, o sea, mejores proyectos para mí. Yo no quiero proyectos en los cuales sea un chofer de mouse, yo quiero proyectos en los cuales tipo, esté horas tratando de encontrar una solución a un problema complejo. Entonces, estaba muy de ese lado y creo que fue algo que supe apalancarme, algo que supe ayudar y inclusive con clientes cuando decían, che, no, bueno, es un chat nomás. ¿Cuánto puede hacer? Bueno, pará. Tipo, un chat es esto y esto, por menos de 90 días y, no sé, $50,000, no hacemos nada. ¿Estás dispuesto a eso? Entonces, como que en algún punto también funcionaba yo como barrera para... no quiero putear, pero para proyectos de mierda. No, de acuerdo. Eres el filtro o le podías darle una perspectiva al cliente de realmente, sí, o mejor validamos una idea más sencilla para ver si lo que necesitas es un chat. Totalmente. Claro. Oye, Franco, ahorita vamos a explicar el tema del cual queremos platicar contigo particularmente, pero esta parte se me hace muy interesante, porque va alineado. A ver, el tema que vamos a platicar, para la gente que nos escucha, vamos a hablar mucho de esta parte de mentorías que hoy Franco da y que es espeluznante, el número es muy grande de las personas que han acercado a ti, y ahorita voy a esa duda, pero ese tema. Pero, ¿en qué punto de tu carrera, Franco, o sea, tú te diste cuenta que tenías más allá de la habilidad, ya tenías ese dominio? Porque estamos hablando, y yo te entiendo muy bien, estamos hablando de que tienes que dominar 3 aristas, digamos, de una forma, o 4, me atrevo a decir, muy distintas. Una como es entender la parte de diseño con todas sus N ramificaciones, ¿no? Entender la parte de tecnología, que también con sus N ramificaciones, porque estamos hablando que es hoy día, y pasa lo mismo que en UX, yo soy back, yo soy front, yo soy integrador, yo soy DBA, yo soy, ¿sabes? O sea, hay miles de ramificaciones, ¿no? Y de pronto estamos hablando que también sabes hablar con clientes, también sabes ser ese gestor, pero entra una cuarta donde tienes que entender métricas de negocio y tienes que, al final de cuentas, saber entender esos objetivos de negocio. Tú solito, digo, mediante procesos o con gente, pero entender cuáles son esos objetivos, cuál es ese famoso trío de deseabilidad, factibilidad y viabilidad. ¿En qué momento de tu carrera o cuánto tiempo llevabas que te diste cuenta, oye, yo puedo ser esta parte medio unificadora de estos 3 pilares, 4 pilares? ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a que dijiste, oye, puedo hablar todos estos idiomas? Creo que me tomó algunos años como apreciarlo de mí mismo. Yo venía a programar, nunca me consideré un gran programador, o sea, no lo era antes, mucho menos ahora. Sí fui alguien que, como dije al principio, ¿no? Yo dejé de programar, supongamos, en 2012 creo que fue. Me pasó en un proyecto en 2016 trabajando con una startup. Había que salir a producción. Faltaban manos para programar. Era no hay problema. Tipo, arremangarse y programar. Pero nunca me consideré un buen programador. Por otro lado, me interesaba mucho la parte de negocios. Pero tampoco me... como decía, tipo, yo no soy un vendedor. Me costaba mucho definirme. Pero en algún momento
empecé a construir un equipo en una situación muy hostil, en una empresa en donde no había oportunidades y no había espacio para que las personas crezcan. Y, digamos, y con todo en contra, tal vez, yo empecé a construir un equipo más grande de lo que estaba proyectado, que generaba ganancias y que podíamos medir esas ganancias. Y creo que en ese momento me di cuenta como que realmente había como, todas aquellas decisiones que yo había tomado como se materializaban. Pero estamos hablando de 2000, o sea, supongamos que yo hice el cambio entre 2010 y 2012, porque en un momento tomé algunos freelos, ¿no? Como desarrollador, pero 2017, 2018, porque el momento en el cual dije, tipo, ok, tipo, es esto, e inclusive hoy en día que ofrezco mentorías, lo que me ayudó a entender que yo podía dar mentorías era ver estas personas en el equipo, en el primer equipo que yo había construido, uno de los primeros equipos que yo había construido, que se habían vuelto grandes profesionales. Que tal vez yo había sido la persona que yo únicamente brindé una oportunidad para que estas personas crezcan. O sea, yo era el que preparó la quintita, pero fueron estas personas las que florecieron por sí mismas. Y dije, bueno, ok, digo, pará. Yo soy bueno preparando quintitas. Porque si fuera una persona, bueno, ok, puede ser una anomalía. Ahora, si como sistemáticamente yo puedo ofrecer algo y esa persona se transforma en su mejor versión, es como, ok, hay algo que estoy haciendo bien, ¿no? Y eso fue también lo que me ayudó, pero no sé, 6, 7 años me tomó. Oye, y a mí sí me gustaría como entender, porque creo que hay asumo más bien que hay un antes y un después, porque una cosa es que tú tengas el conocimiento y te des cuenta de estos soft skills que te ayudan a ser este ente negociador, medio, como decías, como estar en medio, pero es bien distinto, y tú me podrás corregir si crees que es diferente, pero es bien distinto tener ese mindset, yo sé esto, a decir, ahora, ¿cómo hago para replicar en otras personas y ayudarlos a crecer? Que va más allá de lo que yo pudiera saber a nivel habilidades propias. Ahí, ¿qué fue lo que te motivó? Porque a mí me gustaría mucho ahondar en ¿qué fue lo que te motivó para decir, puedo hacer esto, pero también puedo ayudar a gente a crecer? Que es un approach distinto, o sea, va de lo mismo de ayudar a la gente, pero es un approach distinto. Vamos a decirlo así, es diferente saber las cosas y otra explicarlas para que alguien más pueda absorber ese conocimiento de cualquiera de sus niveles. Es totalmente un mindset distinto. ¿Qué fue lo que te motivó para decir, quiero viendo a estas personas que estaban creciendo y que dijiste, podemos replicarlo? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, venga, vámonos por aquí y empecemos a darnos? En algún momento me di cuenta que disfrutaba mucho crecer como profesional a través de ver a otras personas crecer. Creo que eso es algo como muy básico y muy justo, como muy humano, creo, de querer dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Y si yo puedo hacer que algo que me tomó tal vez 6, 7 años aprender, alguien lo aprenda en 2 y sea mejor que yo, es exactamente lo que quiero, siendo que yo busco que la industria crezca. Yo busco que cada vez la industria sea más madura. Porque industrias más maduras significan como mejores productos, y los productos existen para resolverle problemas a las personas. Significan proyectos más complejos, que es algo como que por ahí personalmente siempre aproveché, ¿no? Tanto para la parte de ventas como la parte de construcción de equipos. Como si yo tengo un equipo más grande, también puedo abordar otro tipo de proyectos. Pero por ahí en la fibra más simple es la felicidad de ver cómo otras personas crecen y cómo también me hacen a mí ser un mejor profesional.
Brutal, brutal. Sí. Yo comparto mucho contigo porque, bueno, Ulises da mentorías, yo no formalmente, pero las he dado. Y justamente antes de grabar este episodio, ahí tenía un comentario de una chica que de alguna forma, y de hecho he publicado ahorita, pero que me agradecía esta parte y también he sido parte de, de ver muchas personas cómo llegan con unas preguntas muy sencillas y nos apasiona mucho el darles información y hoy día los ves triunfando en empresas. Tengo un amigo que me dice, ellos trabajan en las empresas que por alguna razón tú no puedes llegar a trabajar, por eso construiste la tuya. Y le digo, sí, o sea, pero al final esa satisfacción de ver cómo fuiste esa personificadora la comparto contigo. Lo que me lleva justamente a esta pregunta de las mentorías. Nos queda clarísimo, Franco, que lo haces desde una parte muy natural y me encanta que también tengas esta perspectiva de decir, lo hago porque quiero crecer, o sea, resolver las dudas que las personas, que nosotros no tuvimos alguien que nos las resolviera y que nos costó mucha pestaña, muchos ojos, mucha lectura y mucho dolor. Hoy día, aquí en The UX Rebels hemos sido un poquito duros, voy a decir, con entre las necesidades de la industria, entre la perspectiva tech, entre lo que los que están entrando creen que la disciplina es y se debe hacer. Pero tú hoy día que estás en la mentoría, Franco, ¿cuáles son esas dudas más comunes por las que los... No sé, digo, que también que nos platicaras qué tipo de perfil, por ejemplo, llegan contigo, pero también qué tipo de dudas llegan, qué te preguntan, dónde ves esos principales temas donde los que están entrando tienen esos principales dolores a la hora de querer entrar o que van contigo. En general, yo tengo como 3 grupos de personas que acuden a mis mentorías. Un primer grupo de personas que está buscando su primera experiencia laboral y tal vez lo que llegan es como, che, hagamos una revisión de portfolio, pero en realidad tal vez lo que trabajamos es más la parte de construyamos la historia de quién sos como profesional, más que simplemente una revisión de portfolio. El portfolio termina siendo casi anecdótico, entendiendo la historia completa. Después hay otro grupo de personas que se acercan a mí buscando un salto en su carrera profesional, tal vez personas que tienen 2 o 3 años de experiencia y buscan como dar este salto tal vez como de UX a Product Designer, o inclusive como buscando perfilarse en algún rol de liderazgo. Y después el tercero es las personas que están iniciando como líderes en su empresa y en general es como están como apagando incendios constantemente y como vienen a charlar un poco conmigo para un poco entender cómo profesionalizar esa idea, cómo elevar el nivel de madurez de UX dentro de su empresa o resolver algún tipo de conflictos con algún stakeholder que no entiende todavía qué es el diseño de experiencias. Oye, y ahí has encontrado... Me gustaría entender si has encontrado algún patrón donde veas que la industria está influyendo en tener estas... no sé si llamarlo, estos comportamientos donde a lo mejor hay gente que está saltando porque el tamaño de la industria sí lo requiere y no sabe cómo, o saltó y después de ayúdame, Franco, para tener un poco más de base, o si a lo mejor también las expectativas de estas personas que van iniciando y que quieren revisar el portafolio y entre comillas la revisión, porque dices, pues a lo mejor hay que entender cómo te vas a vender, qué speech vas a dar. ¿Has encontrado algún patrón que te haga ver que a lo mejor la industria esté influyendo en ciertos sesgos que la gente trae cuando quiere iniciar en la carrera o cuando están saltando a decir, sí, nadie me dijo que de esto se trataba cuando eres manager y que es menos diseño y más apropiate de tratar con personas? ¿Has encontrado algunos patrones que te hagan ver que la propia industria de repente sin querer está sesgando estas versiones de estos casos? Varios. Por ahí, el primero relacionado con los managers es hoy en día la mayoría de las empresas grandes construye
o sea, bandas salariales para que todas las personas junior cobren más o menos lo mismo, semi-senior lo mismo, etcétera, etcétera. El problema de la banda salarial es que si yo quiero aumentarte el sueldo para retenerte en una industria tan competitiva, te tengo que elevar el seniority. Sí o sí. Entonces, ya veo. Hay gente que, no sé, tiene 2 años en la industria y por A o B razón es senior. Digo, ok, no. Y lo mismo pasa con el liderazgo. Muchas personas comienzan en roles de liderazgo simplemente porque había que aumentarles el sueldo. Y tal vez esas personas no tienen las capacidades o no están no tienen las habilidades tal vez o no les interesa. Pero en algún punto es como, y bueno, si yo quería ganar más plata, había que empezar a liderar. Creo que eso es algo como muy negativo que estoy empezando a ver en la industria. Personas que tienen 1 o 2 años de experiencia en diseño de experiencias y ya como de ahí a liderar. Y eso termina generando como muchísimos conflictos, muchas personas frustradas, mucho desentendimiento de inclusive dónde está parada la empresa y cuáles son las prioridades, ¿no? Porque si vos, o sea, entiendo que el seniority no es algo lineal de cantidad de, digamos, cantidad de años, pero la idea de que uno con los años va enfrentándose con un montón de conflictos, de problemáticas y va entendiendo cómo es cuál es la forma correcta de resolver ciertas problemáticas, es algo que es muy complejo realmente de poder saltearse. Entonces creo que las bandas salariales han ayudado mucho a tal vez a que las personas cobren más o menos lo mismo, y ahí hay un sentido de lo que es justo, ¿no? De que si 2 personas tienen el mismo rol, cobran lo mismo, pero por otro lado ha impactado negativamente en, de repente cualquiera es senior simplemente porque pidió más, o sea, inclusive cuando uno hace cambio laboral, si pide más plata y el rol como lo requiere, es como, bueno, ok, tenemos que ponerte como senior por eso. Por otro lado, el tema de los roles, ¿no? En donde por falta de madurez muchas empresas contratan o lo que ven que otras contratan o como se inventan ahí como algunos roles medio místicos en vez de darle importancia a las habilidades, ¿no? Un buen product designer podría saltar a ser product manager, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de repente alguien aplica y es como, no, pero vos no tenés experiencia como product manager, no te puedo tomar. Y es como, ok, ¿cuáles son las habilidades que vos buscás? Porque tal vez yo, como product designer, las ejercí, ¿no? Una cosa es el rol y otra cosa es el día a día. Entonces ahí creo que también hay un tira y afloje entre lo que la industria, ¿no? Como esta entidad define por los roles, lo que la teoría define por los roles, lo que nosotros, los practitioners, definimos con los roles. Entonces, y creo que también ahí hay siendo que es una industria que cambia y crece tan rápido, hoy en día ya de repente nadie busca UX designers, ahora todo el mundo busca product designers, pero si vos mirás las búsquedas era como, ok, pero en realidad buscas un UX designer, como, ¿por qué lo llamas product designer? Como, no, sí, bueno, sí, porque la industria, ¿no? Ahí totalmente, digo, me gustaría que profundicemos un poquito en ese tema, porque a mí se me hace particularmente muy interesante, y voy a aventar, ojo, gente que nos escucha y gente que nos ve, no voy a dar voy a intentar no dar una opinión, pero ¿qué tanto crees, Franco, en estas mentorías, en esta gente que escuchas? Porque vamos a intentar verlo desde la perspectiva en que tienes acceso a muchas personas ahorita. Hay una conversación hoy día que se da alrededor de que muchas personas están migrando a esta disciplina por el tema de los salarios, ¿no? Particularmente.
y ahorita tú pintas un escenario que es muy real. O sea, al final del día, lo hemos platicado aquí, hay una robadera de talento, ¿no? En el sentido de empresa a empresa, pero no necesariamente no necesariamente sé si se está robando el talento por las habilidades ya demostradas o por los casos de éxito ya demostrados, y la gente brinca solamente por este tema del salario. Es que allá me ofrecen más, es que allá me ofrecen más. ¿Qué tanto crees que este tema y esta falta y que siento que todavía hay falta de filtros en relación a medir las habilidades, voy a decir blandas, ¿no? De alguna forma, ¿qué tanto daño crees, y digo daño entre comillas, crees que le está haciendo a la industria? Porque algo que está pasando aquí y que nos ha tocado ver, hoy día tenemos personas en roles de liderazgo que no tienen ninguna experiencia comprobada en resultados de un producto o servicio, sino más bien es por un nombre, o es por, bueno, voy a decir incluso por una cantidad de seguidores o por N cantidad. Entonces, ¿qué tanto crees tú hoy de aquí que ese brinco, o sea, esa falta de filtros está afectando a la industria? Yo creo que el caso de Argentina es el caso más claro en donde se ve digamos, el efecto. En Argentina, en este momento, creo que la inflación ronda está llegando al 100% anual. Entonces, y por alguna razón que yo desconozco, en vez de decir a las personas, ok, te ajusto el sueldo a lo que le pagaría a la persona que voy a contratar cuando vos te vayas, es como trato de pichulearte ahí los pesos, y cuando vos te cansás y te fuiste, contrato a otra. Que si lo medimos 2 minutos, nos damos cuenta que entre el tiempo que tenés de búsqueda, los costos de publicar, es siempre más caro contratar personas nuevas que retener. Pero en general, y esto pasa en grandes rasgos en Latinoamérica, y ahora con la inflación a nivel mundial ha empezado a pasar también en Estados Unidos y en Europa. Tenemos, digamos, nosotros estamos un año en una empresa, nuestro sueldo se desprecia un poco. Entonces, ¿cómo se comporta el mercado? Para Latinoamérica, por ejemplo, ¿cómo se comporta en el mercado? Llega noviembre, época de cierre fiscal, perfecto. Digamos, ahí hay pocos proyectos, está todo medio inmóvil. Diciembre es un mes perdido. Yo desconozco por qué se trabaja, porque sobre todo en Latinoamérica, donde hay tipo el feriado del 8 de diciembre, después el 23, se da toda la semana hasta el 1. Llega diciembre, que es un mes también, que en realidad es un mes de cierre de proyectos. Enero es el mes en donde en Latinoamérica uno se toma vacaciones, en general primera o segunda quincena de enero, y en febrero renuncia. ¿Por qué? Porque ya me tomé mis vacaciones anuales, entonces ahora tengo que ajustar mi sueldo. No, vuelvo de mis vacaciones, me tomo, empiezo en búsqueda. Entonces en febrero, entre enero y febrero, suelen abrirse una cantidad descomunal de búsquedas laborales, porque lo que las personas buscan es actualizar su sueldo. En vez de que las empresas armen un plan en el cual es como, bueno, tratemos de aumentar la retención, ¿no? Muchas empresas de Argentina tienen, digamos, una rotación de por encima del 50% interanual, ¿no? Año a año. Pensá si vos tenés una empresa de 600 empleados y 300 todos los años se van y tenés que contratar 300 nuevos, el costo que tiene eso, de dar de baja a alguien de tu nómina, de volver a, digamos, de dar de alta a otra persona, de comprar nuevas computadoras, es una locura. Pero es lo que pasa. Entonces, yo creo que tendrían que cambiar como fibras muy básicas de las formas en las cuales gestionamos las empresas para que eso deje de pasar. Y digamos, esos saltos, como decía, también van afectando. Digamos, si yo, no sé, supongamos, si yo ganaba $1,000 en la empresa A y ahora quiero ganar 1.500, y en la empresa B 1.500 es un sueldo de semi-senior, como, ok, digamos,
yo quiero retenerte a vos, entonces te pago los 1.500, de repente subiste de seniority simplemente porque sí. Y se torna muy complejo. Es una puja constante entre el mercado, las empresas y las personas buscando trabajo o buscando querer Pero trabajo. justo ahí, Franco, o sea, perdón, pero justo ahí, o sea, tú subes a un perfil, y ahorita digo, pero subes un perfil, por ejemplo, a semi-senior o senior por un tema de retención, pero al final de cuentas y lo hemos comentado algunas veces, en teoría, el seniority también tiene que ver mucho con esta capacidad de resolver problemas o asignar. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, o sea, y por eso me preguntas a la industria, ¿tú cómo lo ves? Porque al final de cuentas hoy día puedes tener perfiles ganando un muy buen sueldo, que en teoría son seniors, semi-seniors, ¿no? Consultores, pero realmente su experiencia comprobada está en un nivel, voy a llamar middle. O sea, ¿eso crees que tenga un efecto contraproducente? Sí, hablando 100%. de industria. 100%. De hecho, el otro día me empezó a seguir alguien en Instagram. Siempre chusmeo ahí a ver qué clase de perfiles se interesan en el contenido que yo genero. Entonces, empiezo a seguir a alguien, veo que hace UX, ok, me meto en su perfil y en su biografía decía como de Junior UX a Head con más de 200 personas a cargo en menos de 5 años. Como diciendo tipo, che, te voy a enseñar a hacer lo mismo. Y es como bastante peligroso eso que estás haciendo. Y obviamente, cuando empiezo a ver sus contenidos, los videos que subía, es como hizo eso en una sola empresa, no conoce absolutamente de nada más. Todo el contenido que genera es absolutamente vacío. Pero eso me puedo dar cuenta yo, que por ahí estoy más fogueado. Alguien que tal vez no tiene esa experiencia, dice, bueno, perfecto, tipo, yo de acá a 4 años quiero ser como head de un área. Y es algo que se puede, por un lado, defender una falsa expectativa, y por el otro lado, creo que también es bastardear la industria, es bastardear aquellas cosas que hacemos. Y es no darse el tiempo realmente de... Conozco muchas personas que, inclusive por este afán de querer subir en seniority, cuando el proceso no es exactamente, cuando no es exactamente design thinking como proceso, como no saben qué herramientas elegir. Y muchas veces, el seniority no es hacer más pantallas. Yo siempre digo, si necesitas alguien que haga pantallas, contratar a alguien junior, porque debe ser una samurái de las pantallas. Ahora, si vos necesitas a alguien que lleve a un cliente a un lugar exitoso, que tome decisiones de, che, es A versus B, ahí sí contrata a un senior. Cuando en el seniority se pierde esa capacidad, se pierde la capacidad de estrategia y de toma de decisiones, o impacta negativamente la industria. Y al impactar negativamente en la industria, siempre nos quedamos con procesos muy básicos, con empresas en donde el nivel de madurez es muy bajo. Entonces, también como los proyectos carecen realmente de profundidad. Yo veo muchos productos que digo, si lo pensaste 15 minutos, esto no lo lanzabas al mercado, y 6 meses después, obviamente, el producto es muerto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del Tinder para mascotas. Todos los años surgen 3 o 4 Tinder para mascotas. Siempre hay alguien que, inclusive, levanta una ronda de inversión con un Tinder para mascotas, y es como, jamás va a funcionar. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Sí. Oye, Franco, a mí me gustaría un poco tomando esta idea que ya estamos hablando de la industria, y un poco porque no sé si estás en ADP List como mentor, o estuviste o estabas. Sí, estoy en ADP List como mentor. Estoy. Y yo también estoy, y justo por ahí va mi pregunta. Porque entiendo el objetivo de ADP List. Creo que es relativamente, en buen sentido, es un objetivo muy noble, el hecho de conectar gente que quiera crecer y gente que quiera compartir sus experiencias y dar mentorías. Pero de repente yo me pongo en me surge como este dilema, o como esta analogía un poco de cuando la gente tiene acceso a las cosas,
hay una cierta democratización de decir, es decir, si un Figma es más accesible, vas a tener gente que no necesariamente sea diseñador tomando Figma y está bien y hacen sus cosas. Mi pregunta es, ¿cuál es tu percepción que de repente cualquiera, y no estoy diciendo que tengamos que tener un certificado ni nada por el estilo, pero que cualquiera, inclusive con las mejores intenciones, pero bajo esta idea de yo puedo ayudar y sé mucho y a lo mejor es de siempre hay un escalón hacia abajo, pero a lo mejor todavía tienes muchos escalones hacia arriba? ¿Cómo ves esta democratización en el buen sentido de cualquiera podría dar mentorías y cualquiera puede tener un exposure a vamos a llamarlo así, y a lo mejor está mal, pero este marketplace de mentis, decir, aquí estoy yo, ¿quién quiere tomar mentorías conmigo? ¿Tú cómo ves esa perspectiva? ¿Cómo has visto la calidad qué opinas de la calidad de una mentoría, etcétera? A ver, yo por empezar me doy cuenta que a veces como me pongo como en un rol de gatekeeper de ciertos procesos, digamos. Con las mentorías me pasa tal vez un poco como visceral, porque me doy cuenta, y me ha pasado en los últimos meses dando mentoría, donde además ADP List explotó, Sí. que viene gente a mis mentorías y yo tengo que deshacer un montón de cosas que otra persona le dijo, y me da un poco de bronca, porque estás en una plataforma en la cual simplemente por estar sos autoridad. Y eso digamos, es como cuando uno es influencer. Tiene que aprovechar esa plataforma para realmente como impactar positivamente. Entonces, siempre que uno esté en un rol de autoridad, tiene que tomárselo muy en serio. Y acá lo digo como súper simple. Si en una mentoría los primeros 15 minutos no te matan a preguntas, tipo, cerrar la pestaña y no tomes ninguna de los consejos que te dieron. Sobre todo si es una mentoría 1 a 1. Las mentorías 1 a 1. O sea, ¿por qué no es un taller de 1 hora y es una mentoría 1 a 1? Porque se supone que uno como mentor busca entender como el perfil de la persona, aquello que busca, de dónde viene, para poder dar una buena recomendación. Entonces, mentorías sin preguntas, en donde la persona arranca y te da como la posta, o sea, el monólogo. Mentorías que no sirven para nada. A mí me pasa, yo recomendé un montón de mentores y mentoras a ADP List. Yo tengo ahí el link en teoría, referidos, no sé qué. Y fueron rechazados. Y por otro lado, conozco gente que da mentorías en ADP List a la cual yo no respeto como profesional, y sin embargo está ahí y da mentorías, y me ha tocado como deshacer lo que esta persona hace. En un punto me doy cuenta que ahí hay algo propio de yo gatekeeper que tal vez no debería, pero me sale como muy visceral, y me sale muy visceral por el hecho de que entiendo el daño que puede llegar a generar una mala recomendación. Pero bueno, digamos, es algo que es inevitable. Creo que es muy complejo realmente poder plantear un proceso en el cual, digamos, casi automatizado, en donde vos entiendas si una persona es apta o no es apta para ofrecer mentorías. Cada persona tiene como sus formas de comunicarse. Cada persona tiene como experiencias, y en un plano muy básico, como todas las personas tenemos algo que aprender de otras. Ahora, ¿dónde ponemos la vara? Porque tampoco aceptemos, digamos, absolutamente cualquier cosa simplemente porque, bueno, existe la posibilidad de que yo aprenda. Hay que subirla un poco. Yo tengo... me traje acá, yo tengo 7.500 minutos en ADP List, 247 mentorías en 30 países. Como personalmente, yo creo que aprendo siempre de todas esas... de todas aquellas personas que acuden a mí, ¿no? Entiendo, inclusive, como últimamente he tenido algunas mentorías en Europa Occidental que me han permitido también entender cuáles son las preocupaciones de la industria en esos países, o cuál es el nivel de madurez generalizado en esos países, con lo cual yo aprendo muchísimo. Es algo que a mí me enseña muchísimo. Y por otro lado, yo trato de transmitir. Y yo entiendo que yo sea mentor no significa que yo sepa todo.
Y ahí es donde uno tiene que ser humilde y entender, digamos, que muchas veces liderar no se trata de tener todas las respuestas, sino se trata de tener el número de teléfono de la persona que tiene la respuesta. Entonces, Totalmente. ahí es, yo no soy la persona correcta para esto, te recomiendo con tal que sí lo es. Sí. Creo que llegas al punto porque y yo tengo estas reflexiones al ser parte de Feliz de esta responsabilidad, ¿no? O sea, no se trata nada más como de sí, vengan y yo digo qué hay que hacer, porque tampoco es ese afán, pero sí creo que es importante y como lo decías, a lo mejor ni siquiera no nada más como mentor, como influencer, y Benja de repente también lo hemos platicado, cuando ya tienes una audiencia por muy pequeña o grande que sea, necesitas tener cierta responsabilidad sobre cómo lo vas a decir, qué vas a decir, o aclarar muy bien cuándo es mi experiencia, pero no significa que eso aplica siempre para todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero buenísimo. Eso te pongo un ejemplo como muy claro, y es, Sí. hoy en día, como casi que está universalizada esta idea, inclusive tanto en documentación en inglés como en documentación en español, la idea de los wireframes en alta, media y baja, ¿no? Me parece un concepto, honestamente, me parece un concepto de mierda. Como, a ver, las cosas tienen que tener un nombre y tienen que tener una definición para que nosotros podamos hablar de lo mismo. O sea, supongamos que vos y yo trabajamos juntos, y yo te digo, che, para el viernes necesito como unos wireframes en media de A, B y C pantallas, o de A, B y C funcionalidades. Y vos me entregas algo que, che, pero esto no es media, esto es baja. Ah, no, pero esto para mí es media. Como, Claro. Sí. decimos wireframes en media como algo que no tiene definición. En vez de decir tipo, che, existen los wireframes, y que los wireframes existen, digamos, con una razón muy clara y sencilla, es como la forma en la cual transformamos la arquitectura de la información en algo visual que podemos validar con personas, mostrar una primera iteración a desarrolladores, a clientes. Y después tenemos los mockups. Es como, a ver, si en algún punto tuviste un intermedio, eso es algo como absolutamente personal, pero tenemos wireframes, tenemos mockups, y tenemos que llamarlos de formas diferentes. Es como yo te dije, no, bueno, yo me mudé a una construcción terminada. Como, bueno, casa se llama eso. ¿No? Es un poco, tipo, wireframes en alta. ¿No? Wireframes en alta, es como, ok, es un mockup, es un diseño, ¿no? Y el prototipo es una variable, porque uno puede tener wireframes prototipados y mockups prototipados, con lo cual no es tipo wireframe mockup prototipo. Yo puedo prototipar wireframes, puedo prototipar mockup, pero la idea de wireframes en alta es como decir construcción terminada. Es como, tenés una casa o un edificio, pero una construcción terminada es como, es otra cosa. Sí, claro, sí, no, totalmente. Una construcción terminada puede ser incluso nada más el mismo y mera, digamos que obra negra, decimos aquí en México al final del día, ¿no? O sea, hablando de arquitectura. Oye, ahí digo, y ese tipo de casos que nos ha pasado, de hecho, hace poquito me pasó un tema entre lo que un negocio creía lo que era un modal y lo que es un modal, y ellos, o sea, y hubo una confusión ahí, pero bueno, más allá de eso, esto me lleva a conectar justamente con algo muy puntual que decías, Franco. Hoy día tienes digamos que esta accesibilidad a conocer otros países, y la industria desde la perspectiva de otros países está buenazo. Particularmente en Latinoamérica, porque es al final de cuentas a lo mejor al público que más le hablamos. Sin embargo, hemos tenido invitados de otros de países de Europa. ¿Crees tú que las dudas y las preguntas que te llegan hoy día, particularmente a lo mejor con el mercado latinoamericano, crees que sí están relacionadas con los retos? Voy a decir reales, porque los retos que tú ves pueden ser distintos a los tuyos o a los míos o a los que ve Ulises, pero ¿tú crees que estas dudas son puntuales? Y voy a poner un ejemplo. Este tema que todavía seguimos hablando en Latinoamérica, como decía Ulises al principio, ¿no? Si soy UX, UI, si soy UI, UX, en vez de, o sea, ¿no? Ese término de terminologías.
¿crees que las dudas con las que te llegan están relacionadas a los retos que tú ves en la industria? Porque aquí hemos hablado de retos que vemos en la industria en cuestión de cómo podemos aplicar a lo mejor el diseño para resolver problemas. Por ejemplo, con Omar Mendoza platicamos del sistema de vacunación, ¿no? De cuando se dio el tema de vacunación y podemos aplicar el diseño. Y a lo mejor es un reto que podemos aplicar el diseño, pero tú hoy en la industria, lo que te llega, ¿crees que está relacionado o todavía ves que todavía las dudas están todavía a un nivel justamente, oye, ¿cómo me hago un UX UI mejor, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, ¿cómo ves tú esa equivalencia, sobre todo en Latinoamérica? Es una pregunta difícil. A ver, por un lado creo que hay todavía una búsqueda muy básica de entender cómo ingresar a la industria. Entonces hay preguntas muy básicas. Pero las personas que ya son, creo que en general lo que tratan de... la búsqueda en general está más enfocada a ok, ¿cuál es la siguiente herramienta? ¿Cuál es el siguiente curso? Y ahí un poco siento que se ha perdido tal vez como esta idea de por la cual y hago un paréntesis, tal vez es un tema mío, pero yo cuando empecé a trabajar como diseñador UX no tenía la más remota idea de lo que era yo hacía lo que fuera necesario para poder resolver un problema a un grupo de personas. Si eso era hacer investigación, si era diseñar, si era salir a vender, si era hacer análisis funcional, era absolutamente anecdótico para mí. Hoy creo que un poco la industria gira a una especialización y hay una herramientitis de, ok, ¿cuál es la siguiente task? ¿Cuál es el siguiente no sé qué? O sea, como 3 pasos para convertirme en product designer. Como qué herramientas tengo que aprender. Creo que no va por ahí. Yo lo que noto es por ahí comparando las mentorías que yo tengo en Europa y aquellas que yo tengo en América Latina. Creo que en Europa y Estados Unidos está más homogeneizada el nivel de madurez. En América Latina es como cada mentoría es un, bueno, ok, tipo, ¿en qué nivel están parados en tu empresa? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? ¿Tienen contacto con personas usuarias o digamos, eso es, nunca hay tiempo? Preguntas muy básicas. Entonces, en Europa tal vez está un poquito más homogeneizado eso, se ve un poquito de nivel más alto. En Estados Unidos lo mismo. En Latinoamérica estamos, tal vez, no, es más amplia la brecha, pero surge esta idea de la herramientitis. Inclusive, yo digo en las mentorías siempre, es como, che, tipo, sacá a brillar quién sos vos como profesional. Y si como, aprendiste a programar, como tal vez aprovecha eso para conseguirte un trabajo en donde hagas un poco de ambas y construir una carrera desde esa perspectiva, en vez de tratar de luchar en contra de, no, porque yo como diseñador UX lo único que tengo que hacer es esto. Es como, es lo único, estamos tratando de resolver problemas. Lo que tenemos que hacer es, o sea, no te están pidiendo que trapees el piso, no te están pidiendo que, no sé, ahí digamos, ¿dónde trazamos la línea de lo que es UX y lo que no es UX? En muchos casos, el A/B testing no es marketing. El UX research no es sociología, ¿no? Es una carrera que nació robándose descaradamente metodologías, procesos e inclusive como profesiones. El rol de product designer es un rol que existe en el diseño industrial desde siempre, como nos los robamos descaradamente. Sí. Entonces, lo que veo tal vez y lo que yo trato de hacer mucho en mis mentorías es como de generar una apertura mental en cuanto a enamorarse. O sea, por ahí suena muy cliché, pero es un concepto muy básico. Enamorémonos del problema, no nos enamoremos de resolverlo en Figma. Obsesionémonos con que los productos existen para resolver problemas. Inclusive en Netflix, como
resuelve un problema que es, no sé, tal vez la compañía de las personas, en qué gastar el tiempo ocioso. Independientemente de todo, o sea, no todo tiene que curar el cáncer, ojalá, pero no. Resuelven problemas. ¿Cómo vamos a hacer esa resolución de problemas? Cuando entendemos eso, se simplifica todo. Entonces yo mismo en teoría trato como de ayudar a ese entendimiento. Creo que ya respondiste un poco la siguiente pregunta, que era básicamente, pues, ¿qué le podemos recomendar a los diseñadores como para abrirse en ese camino? Pero creo que ya dijiste el clavo, es un poco tener apertura, tener más un conocimiento holístico y preocuparse menos por la herramientitis, que entiendo este discurso, porque es bien fácil vender y decir la herramienta y con eso ya la hiciste, pero tú entenderás. Los que hemos estado aquí varios años nos ha tocado migrar a la siguiente nueva herramienta que es tendencia, es boga, o porque el enterprise donde trabajas la está usando y pues te migras a esa, ¿no? O sea, hay gente que usa XD no porque quizás sea la mejor herramienta, y no estoy diciendo que sea una mala, pero porque a lo mejor en donde trabaja usa XD y pues ni modo, tuvo que aprender XD, pero al final es resolver el problema, ¿no? Entonces creo que entiendo mucho esa parte, y qué padre que podamos tener esta clase de perspectivas que creo que son refrescantes, y para los que inician puede ser muy interesante. Inclusive te digo más, o sea, casi cualquier problema de la industria hoy en día puede ser resuelto con hacer UX de ese proceso. O sea, inclusive tu búsqueda laboral, hacer UX de ese proceso. O sea, si vos entendés que tu currículum y tu portfolio son productos, ¿quién es el consumidor de tu currículum? ¿Quién es el consumidor de tu portfolio? Son la misma persona. ¿Cómo arquetipás a esas personas? Y cuando entendés que en realidad un reclutador o una reclutadora no tiene la capacidad de entender un portfolio y que va a ser una pasada de manos a alguien que lidera, te das cuenta que tal vez explicar qué era Design Thinking en tu portfolio es un sinsentido. Por otro lado, es como en tu currículum, ¿qué tenés que explicar? O sea, si vos estás tratando de aplicar una empresa, ¿se trata de vos como pidiendo quiero un lugar de trabajo así, estas condiciones, o se trata de venderte como oportunidad para la empresa frente a una persona que se dedica a entender eso, que es la reclutadora o el reclutador? Ahí tenemos un ejemplo. El otro es tipo, tengo un problema con, no sé, tal stakeholder, cliente, PM, no sé qué, que no entiende lo que es UX. Bueno, perfecto. Arquetipás a esa persona. Ok, es un cliente final. ¿Esa persona tiene que ser un experto en diseño de experiencias? ¿O justamente te contrata porque la persona que es experta sos vos? Y entonces tal vez lo que tenés que hacer es hablarle a su nivel, hacerle entender. Hay clientes, por ejemplo, en los cuales me pasó hace varios años, un cliente que no, tipo, wireframe que se le pasaba, wireframe que rechazaba. Ahora, hicimos una prueba de enviarle un mockup directamente. Bueno, esto sí, me encanta. Ok, perfecto, la persona, o sea, nosotros, mala nuestra, no le explicamos cuál es la diferencia, pero por otro lado, digamos, la persona lo que quería ver era un diseño final. Entonces también tenemos que entender eso, como cuando uno hace UX de su vida, la vida se simplifica. Totalmente, no, totalmente, y voy a conectar distintos puntos nada más para que también la gente vaya y escuche esos episodios, pero de pronto, lo digo por primera vez en este episodio, me acaba de explotar la cabeza porque de pronto hacemos un poquito de sinergia entre lo que platicábamos con Leónidas hace poquito, ¿no? O sea, hablando de stakeholders, tú al stakeholders no tienes que venderle el proceso, o sea, en el sentido estricto de explícale, pero al final tienes que entender muy bien en esas primeras reuniones, en esas primeras juntas, cuál es la expectativa del entregable. Ahorita hablando del stakeholder, ¿qué es lo que está esperando ver el stakeholder? Al stakeholder, honestamente, si es numérico, entrégale números. Si él espera ver algo bonito, entrégale algo bonito, pero no le cuentes el proceso porque el proceso le va a aburrir. El proceso, o sea, él lo que quiere ver es un producto entregable y tú tienes que entender muy bien. Y esto va relacionado con lo que comentaba con las mentorías ahorita Franco. Al final del día, él dijo, hagan un chingo de preguntas. O sea, un mentoree tiene que hacer muchas preguntas, porque en medida de las preguntas que te haga ese mentoree, va a poder entender qué es lo que tú necesitas y ese resultado. Más allá de cómo llegaste, ese ya es un tema del mentoree, de lo que note, lo que vea, lo que alcance a entender, ahí lo suelta. Entonces, ahí se hace un cúmulo de muchas cosas, y alguna vez yo lo hice, nada siguiendo ese consejo. Yo alguna vez me fui con recursos humanos, le dije, oye,
¿Tú qué ves en un CV? ¿Tú qué esperas de un CV? ¿No? Mira, yo reviso esto, a veces, y haces una prueba, justamente. Entonces, UX aplicado para la vida se va a llamar este episodio. Franco. Sin duda. Me encanta. Franco, y que hay un podcast, creo que era diseño aplicado a la vida. No me acuerdo cómo se llaman los chicos que lo aplicaban. Justamente, hablando de UX aplicado para la vida, vamos a cambiar, Sí. vamos a dar así que un pequeño viraje aquí. Bien. La mayor parte de tu vida, Franco, tú hoy día la vives en un bus, en un camión escolar. Sí. Ya nos platicaste, me gustaría traer ese tema porque es interesante y me gustaría, tú aplicaste UX de alguna forma, ¿entendiste? Me imagino que te diste al tema o al momento de decir, bueno, más allá del boss, ¿no? Tengo que entender cuáles son mis necesidades de vivir relacionadas con trabajo, tecnología, contexto, para poder diseñar la solución de donde vives hoy día, ¿no? Absolutamente. Pero más allá de eso, cuéntanos primero, antes de llegar ahí, ¿por qué un camión? ¿Qué es lo que mueve a Franco? Digo, más allá de decir viajar, de decir, voy a agarrar mi lana, mi dinero, mi plata, ¿no? Compro un camión y voy a hacer esta, no locura, sino esta aventura de viajar por el mundo y trabajar por el mundo como product designer. Creo que estás como lead, pero ¿qué te movió primero para hacer esa parte? Creo que para yo poder responderte tengo que contar que yo nací y me crié en una ciudad fundada por inmigrantes y en donde la inmigración y ser inmigrante era algo muy importante, era algo celebrado inclusive. Entonces yo cuando cumplí 18 años, yo dije, bueno, mi abuelo vino a la Argentina buscando un lugar mejor, yo no me sentía cómodo viviendo en Argentina. Dije, hago la inversa, me vuelvo a Italia. Y estuve 6 meses. Eso fue en 2007. Volví a los 6 meses, cagado a palos, 1,5 millones de errores. Dije, bueno, ok, en algún momento me volveré a ir. En 2014 decido volver a irme. Estuve 2 años viajando por el mundo y en algún momento me di cuenta de qué era lo que realmente me gustaba. Y me di cuenta que a mí no me gustaban, por ejemplo, las capitales. Las capitales de los países me parecen como muy homogéneas. Y uno puede ir 2 o 3 días y tienen como, no sé, tipo, esos lugares famosos a los que como, hay que hacer el check, ¿no? Pero creo que después como es muy... O sea, lo real de cada país se vive en el interior de ese país, ¿no? La cultura real del país se vive mucho más, de una forma mucho más cruda en el interior y en ciudades más pequeñas. Y yo dije, ok, yo voy a volver a la Argentina, voy a prepararme para que la tercera vez sea como la definitiva. Y entendiendo que yo quiero poder, digamos, disfrutar de estar en pequeñas ciudades, en pueblos y recorrer a un ritmo mucho más tranquilo, voy a proveerme de lo que más se me complica en lugares fuera de las capitales, que es el alojamiento. Entonces, la idea nació como me compro una camper van, ¿no? Estas de fibra de vidrio que uno ve, pero honestamente me costaba muchísimo porque, uno, son muy feas por dentro. Tipo, uno las ve y dice, tipo, vejestorio. La decoración, horrible. Por otro lado, están pensadas, o sea, el mercado de esos vehículos son personas que están jubiladas. Ahí no hay ninguna comodidad para trabajar. Entonces decía, puta, ¿cómo voy a resolver esto? Entonces empecé a buscar, a ver si había modificaciones de camper que tuvieran un escritorio. Cuando uno está 3 meses o 6 meses viajando y se termina ese viaje, uno tolera hacerlo desde la cama, desde la mesa con la que después va a comer. Para mí era una búsqueda permanente. Entonces yo quería tener mi espacio en donde yo pudiera tener mi computadora todos los días, separada de mi cama y mi cocina. Y en algún momento descubrí que en Estados Unidos había una cultura relacionada a convertir buses escolares en casas rodantes. Y la ventaja que tiene, por un lado, digamos, un vehículo de fibra de vidrio se rompe de nada, un colectivo escolar
es básicamente un camión blindado, o sea, es puro metal. Y por el otro es como un canvas en blanco. Uno puede sacarle todos los asientos y construir su propia vida dentro de ese vehículo. Y creo que eso era lo que más me atrajo. Entonces yo hoy en día tengo la casa que quería tener. Tengo una cama, digamos, grande, queen size, atrás. Tengo un espacio tipo de garage, donde tengo mis tablas de longboard y de freeboard, y mis patines, y mis cosas para entrenar. Después tengo una cocina. Me gusta mucho cocinar, así que tengo una cocina grande. Tengo un baño completo para no tener que siempre depender de estar parando en algún lugar y bañarme. Y tengo un living en donde puedo recibir gente, y además tengo mi escritorio para trabajar. Eso me da esa no, era todo lo que yo quería. Y me pasa, le puse una escotilla al techo, entonces a veces a la tarde cuando termino de trabajar me subo al techo y me tomo una cerveza, o a veces inclusive tipo tirado en la cama atrás. Es como, me tomó 7 años de ahorros, de un montón de conflictos, de aprender como una nueva forma de vivir, pero es todo lo que buscaba y mucho más. Buenísimo. Está súper cool. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo te cambió ser nómada digital? O sea, porque hablábamos hace rato que quizás ya no te ves tan puesto en las corporaciones. Uno nunca sabe, pero cuando platicas, supongo que platicas con partners, ahorita que estás en Argentina, que platicas con amigos que quizás también son diseñadores, ¿cómo te ha cambiado la experiencia de ser, o cómo te ha marcado o te ha influido la experiencia de ser nómada digital, como diseñador? Hay dos conceptos que cambian drásticamente, que son como ¿a qué le damos valor? Y la forma en la cual nos vinculamos con las personas. Y acá, como abro paréntesis, Sí. hay tantas formas de hacer nomadismo digital como personas hay en el mundo. Hay personas que deciden recorrer su propio país, hay gente que recorre su propio continente, hay gente que cambia de continente y viaja por el mundo, hay gente que lo hace con mochila, en valija, digamos, con una valija, en camper, en colectivo, en lancha. Hay tantas formas como personas. Lo que es casi, diría, homogéneo es que siempre hay un downsizing de la vida propia. Siempre hay como que achicar mucho. Y hay que empezar a entender que la forma de vincularse con las personas cambia muchísimo. En mi caso, por ejemplo, yo a veces me cruzo con personas y, no sé, durante 1 o 2 días compartimos el mismo espacio, y creo que ambos dos sabemos que va a ser la única vez que nos vamos a ver en la vida, por más bien que nos llevemos. Porque cada persona tiene, digamos, una serie de objetivos y la vida lo va llevando y la pasamos genial, pero hasta ahí. Entonces creo que ahí las amistades pasan a ser mucho más intensas en esos momentos, pero mucho más efímeras. Y uno tiene que, creo que, amigarse con ese tipo de vínculos, que tal vez cuando uno vive en tiene una vida más como normal, no nómade, el componente de, che, esta persona tal vez no está mañana, nunca lo contemplamos. Es como, si no te veo hoy, te veo mañana. Ahora, cuando uno está viajando y, no sé, yo mañana me voy para Serbia y esa persona se va para Bulgaria, es como, ya está, los caminos se dividen y se dividen. Y tal vez si nos volvemos a encontrar, no sé, de acá a unos años, pero vaya uno a ver. Entonces ahí eso cambia muchísimo. Lo primero es tal vez más fácil, lo que decía de achicarse, es más fácil, porque es algo que uno no tiene que hacer inmediatamente. Uno lo puede hacer de a poco e irse preparando, digamos. Yo siempre le recomiendo a las personas que nunca hicieron,
nunca viajaron por tiempos prolongados, que digo, hacé lo siguiente. Digamos, vos sabés que si no querés pagar exceso de equipaje, digamos, tu vida tiene que entrar en 23 kilos más tu mochila. Y en tu mochila vas a poner tu computadora y tus 2 o 3 como electrónicos, ¿no? Ok. Bueno, abrí tu valija, poné 23 kilos de cosas, que pueden ser ropa, pueden ser tus patines, no sé, tu guitarra, qué sé yo. Y cuando llegues a 23, cortás y decís, esto es lo que yo voy a utilizar para vivir durante el próximo mes. Nada más y nada menos. Si tenés que lavar ropa, lavás de lo que tenés, no usás lo que tenés en tu ropero. Y eso te va a hacer entender si, por ejemplo, es algo que vos estás dispuesto a hacer. Porque eso significa que no puedes tener 4, 5, 6 pares de zapatillas, no puedes tener 6 pantalones, 400 remeras. Es como, no sé, 7 remeras, 7 calzoncillos, 7 medias. Si uno quiere, no sé, yo en un momento dije, che, bueno, para mí los patines son fundamentales. Yo no negocio no tener patines. Ok, perdí 4 kilos de ropa, porque los patines pesan 2 kilos cada uno más o menos. Entonces había 4 kilos de ropa que yo no podía tener. ¿Sí? Creo que, pero bueno, tiene eso de permitirle a uno, que a mí, no fue que un día tipo, yo me levanté y me fui. Fueron 7 años de construir una carrera que me lo permitiera, viajar, trabajar y viajar. Construir un perfil que fuera atractivo lo suficiente como para que la gente dijera, ok, no tenés que venir a la oficina. Un entendimiento de qué cosas eran importantes para mí. Y ahorrar. Digamos, el bus es asequible, pero me tomó varios años ahorrar el dinero para poder construir el bus. No es que... No es imposible, pero requiere su tiempo. Y nada, hay que entender que las dinámicas cambian. Está súper interesante el ejercicio de los 23 kilos. Es como de cuántas cosas en tu vida, o sea, cuántas cosas acumulas, no te das cuenta, y cómo a lo mejor de repente es de, ¿qué pasaría si el día de mañana solo necesitas viajar y qué es lo que es, o sea, la reflexión de qué es lo esencial en tu vida o con qué estás dispuesto a irte y con qué estás dispuesto a dejar? Inclusive los libros. Yo tenía una biblioteca de libros genial. Exacto. Y un montón de libros de diseño. Y es como, tengo una Kindle, no es mi método de lectura favorito. Me encanta el libro físico. Sí, pero bueno, es como, no se puede. Y de hecho, ahora vine a Argentina. Y entonces lo que hice fue, me compré un libro que estoy leyendo, sabiendo que cuando me voy se lo tengo que regalar a alguien. Ya. No me lo puedo llevar. Sí. Porque si no empiezo a acumular de nuevo. Entonces... Oye, no, ¿y hay un plan a futuro? O sea, en el sentido de... ¿tienes claro la gira, el tour por dónde sigue? ¿O es un poco como veremos qué va sucediendo y vemos qué sucede? ¿O? Absolutamente todo es un veremos. Una de las razones por las cuales yo viajo en un colectivo escolar es me da comodidad, o sea, me da mucha comodidad, y me fuerza a viajar lento. Porque consume como Lima Nueva. Entonces también me obliga un poco a como viajar más lento. Yo no tengo el apoyo de recorrer 14 capitales europeas en 10 días para poder volver a mi... Como, ok. Tipo, ahora es como que, che, bueno, me voy a ir para, no sé. La idea original era, me escapo para España, ¿no? Para evitar el frío de Serbia, me voy para el sur de España, donde hace más calorcito, pasar limpio. Y de repente es como, che, bueno, pero un amigo va a ser padre ahora en los primeros días de diciembre. Ok, por ahí me puedo desviar un poquito unos días para Alemania. Y después es como, che, alguien que conozco digamos, del trabajo está en Italia. Bueno, entonces modifico un poquito la ruta y me voy ahí unos días. Y después es como... Y entonces no tengo tampoco fechas específicas o por ahí hay lugares que me gustan y me puedo quedar más. Hay momentos en los cuales no puedo viajar por condiciones climáticas o porque no es seguro moverse. Pero así que lo voy. De hecho, no sé, a mí me quedan 9 meses en Europa
antes de tener que registrar el vehículo en Europa. Ahora estoy como turista. Y puedo estar como turista un año. Y digo, ok, tengo dos opciones. O me voy de Europa a Asia, que es el continente conectado, o me vuelvo a Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer? No tengo la más remota. O sea, es algo que resolverá Franco, el Franco dentro de 9 meses. El Franco de hoy está pensando en la ruta de acá a España. Y ahí se terminó. No, no tengo planes. Y me piden mucho, tipo, hay gente que me dice, no sé, mi padre vive en Italia. Bueno, ¿y cuándo vas a venir? No sé. Ahora estoy en Argentina y yo todavía no tengo pasaje para volverme. Yo sé que alrededor de fin de mes me vuelvo, el 30, 31. Todavía no tengo pasaje. Yo ahí quiero una pregunta muy rápida. ¿Cuánto tiempo llevas viajando, Franco, ahorita? Ahora con el bus, 1 año. Perfecto, ok, 1 año. Quiero hacer un comentario y pasar a la última pregunta. Nada más, gente que nos haya escuchado y que nos haya visto. Platicábamos un poquito hace rato de anime antes de empezar el episodio y del trasfondo de las cosas, pero independientemente de lo que cuenta Franco, yo destaco muchas cosas que creo que las personas deberíamos de tener esta capacidad de iterar y de no necesariamente adaptarse y no seguir un plan, ¿no? Necesariamente en estas condiciones. Esas cuestiones también de disfrutar el momento, disfrutar el proceso y sobre todo, Franco nos decía, tardó 7 años en poder trazar, digamos, que este objetivo, ¿no? Digamos que de viajar por la vida. Eso es lo mismo en la pinche carrera de UX o en tu carrera 100%. Profesional. No quieras dar esos pasos tan rápido, hay un proceso. El tema de la mochila que lo platicaba ahorita, ¿no? Es un tema de iteración. Oye, me di cuenta que güey, no cabe esto en mi mochila. Tengo que quitar estas cosas para poder meter estas, darme cuenta si realmente con esto yo puedo alcanzar el objetivo de vivir o pensar en 7 días donde no voy a conseguir un lugar para lavar mi ropa. Entonces, todo eso intentemos también verlo, ¿no? Y trasladarlo a la carrera, porque al final de cuentas esto nos habla de habilidades. Voy a hablar de nueva de blanda, su experiencia, que lo podemos llevar. Entonces, felicitaciones, Franco, qué chingón. Y yo me llevo mucho, tanto para vida, tanto como para la carrera de aprender de esto, ¿no? Exactamente, replicarlo. Gracias. Última pregunta. Aparte de Ulises, siempre decimos esta, bueno, no decimos esta broma, pero aparte de Ulises y yo, que ya sabemos que nos quieres un montón. Cuéntanos de esas 3 personas, diseñadores, no necesariamente diseñadores, pero personas que justamente hoy hayan marcado no solamente tu carrera, mejor tu vida, pero para conocer un poquito más, ¿quiénes serían esas 3 personas o diseñadores que hoy han marcado tu carrera y que te llevan a donde estás o haciendo lo que estás haciendo hoy en día? Lo primero que se me vino a la mente fueron 3 personas que me marcaron mucho al comienzo de mi carrera, cuando yo estaba transicionando. La primera nunca tuve el gusto de conocer, pero me marcó a mí como persona, que fue Tim Ferriss. No tanto por él como persona, sino por el acceso al conocimiento que me brindó a través de sus libros, sus podcasts, etcétera, etcétera. Que un poco marcó esto de que digamos, este hambre por querer mostrar y querer construir. Y después, la persona que me contrató y me dio la oportunidad de hacer lo que se me cantara la gana, básicamente, que fue Nacho Dodero, que fue la persona que básicamente permitió que yo pudiese hacer ese pivot a Product Design. Y una persona que conocí en esa empresa, y que también es alguien a quien escucho y me abre siempre la cabeza, es Fernando Johan, que además tiene su propio podcast, por si a alguien le interesa escucharlo. Se llama Cómo Cincelar, que habla muchísimo de emprendimientos y de innovación, y creo que es una persona que escucho y siempre me ha... Bueno, siempre tiene algo nuevo para aportar que a mí siempre me vuela la cabeza, así que creo que es otra persona que me ha ayudado muchísimo también. Y fue una persona con la cual yo salí a vender mucho cuando estaba dando este cambio, y como me nutrió mucho, la verdad.
Chingón. Buenísimo. Buenísimo. Pues creo que primero es agradecerte, Franco, por haber estado aquí en el podcast. Y creo que vienen los anuncios, lo que llamamos anuncios parroquiales. Franco, si la gente quiere contactarte, quiere seguir la plática contigo, ¿cuáles son tus redes sociales en las que estés activo? ¿Por dónde te pueden contactar? Etc, etc, etc. La mejor forma de charlar conmigo es por Instagram. Siempre estoy atento a tratar de responder todas las preguntas y todas las charlas que tengo. Así que me encuentran en Instagram como UXFranco. Y en ADPList, Franco Falaschi es mi nombre. Me encuentran y pueden agendar una mentoría y charlar un poco conmigo acerca de sus próximos pasos de carrera, cómo ingresar al mundo de UX o cómo lidiar con ese stakeholder que los está volviendo locos. Oye, digo, nada más un comentario. Es Falaschi, así, es Franco Falaschi. Es italiano, porque es SH es el sonido de K, cuando está acompañado de una I. Lo que uno aprende todos los días en este episodio. Sí. Oye, y tienes un curso, estás dando cursos de Product también, ¿no? Estoy dando un curso de Product Design para UX Designers junto a Edison, la plataforma. Es un curso de 6 clases en las cuales un poco yo lo que busco como generar es un cambio de paradigma y un cambio de perspectiva. Probablemente no aprendan ninguna herramienta así que les vuele la cabeza, porque es un curso para personas que ya tienen 2 o 3 años de experiencia, entonces probablemente las herramientas ya las conocen. Lo que yo busco es ampliar la visión y inclusive como generar una visión desde diferentes ángulos en donde pensamos realmente en los problemas y cómo construir un producto teniendo en cuenta tanto el negocio como la tecnología y sobre todo construyendo en equipo, no pensando en nosotros somos diseño, ellos son desarrollo, sino como el equipo es el mismo. Buenísimo. Franco, de verdad agradecerte. Te teníamos pendiente esta grabación, si no estoy mal, creo que desde la temporada 1 de este podcast. Más o menos. Sí. Yo digo que fue cuando empezamos a conversar en algún momento en Instagram. Entonces te agradezco un montón que se haya dado este momento, platicar contigo, nos quedamos un montón. Sí. Y Ul, no sé si tengas también algo algún anuncio. No, muchas gracias, Franco. La verdad es que comparto mucho de lo que dices sobre el mentoring. También estoy en ADPList y creo que, insisto, me volaste un poco la cabeza con la metáfora de 23 kilos en tu vida, que es lo realmente importante que tienes que llevar. Y la verdad, un gustazo platicar contigo. Creo que aportas mucho a esas personas que de repente quieren... Que traen esas confusiones que la propia industria y sus cambios radicales pueden dar, pero creo que este capítulo estuvo lleno de mucho soft skill y de entender esto como algo más holístico y no sin clavarse en tonos técnicos y especialistas. Creo que el hecho de cómo ves esto como algo más holístico está buenísimo y muchas gracias, Franco, por ello. Buenísimo. Un absoluto placer. Gracias por haberme invitado. La verdad, la pasé 10 de 10. Qué chido. Buenísimo. Pues bueno, nos despedimos. Este episodio, el siguiente episodio va a ser un poco... no, mentira. El episodio que vieron anteriormente fue un poco distinto. Va a ser un poco distinto. Un poco distinto. Estamos ahí como... Vamos a hacer un de Rebels, de hecho. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y ahí también nada más, pues invitarlos a que nos digan si les quieren que regrese ese formato de Rebels. ¿Les gustó o no les gustó? Exactamente, ¿no? Porque es un formato muy distinto donde básicamente solamente ñoñamos Ulises y yo. Listo, pues nos despedimos. Recuerden darle ahí, suscribir en YouTube, escucharnos en Spotify y pues nada, nos despedimos con el grito de guerra, ¿vale? Recuerden, ¡Somos Rebels! ¡Somos Rebels! Somos Rebels.